vuelvo a insistir que cuando me den la suma es mucho más sencillo el cálculo. Por ejemplo, en este problema. En este problema, la varianza es solamente hacer la suma de los cuadrados, que da este valor tan grande que hay aquí, 412.750.000, dividirlo entre el número de trabajadores, en este caso 200, y restarle la media, que son 300.000, entre 200 al cuadrado. Esa es la cuenta que hay que hacer aquí. La desviación típica será la raíz cuadrada de la varianza. 412.750.000 dividido entre 200, 2.063.750. Menos 300.000 entre 200. 300.000 entre 200 y al cuadrado. 2.250.000. Menos 2.250.000. Total, que la varianza sale negativa y por tanto la desviación típica no se puede calcular. ¿De acuerdo? La desviación típica siempre se va a poder calcular, salvo que evidentemente, como pasa en este problema, me den los resultados mal, los resultados intermedios mal. Pero si yo estuviera calculando la suma de los cuadrados y la media, nunca me puede salir negativo, ¿eh? Si me sale negativo es que me he equivocado. Quiero decir, si en problemas como este, que lo hemos hecho nosotros enteros solo, al hacer estas restas, 2,5425 menos 2,4806, me hubiera dado negativo, es que me he equivocado en la cuenta, ¿eh? Bueno, a ver, ya esto no lo vamos a hacer, ya simplemente indicarlo. Fijaros, este tipo de problema es similar a los anteriores. Las caries son las X, el número de niños con caries pues son las frecuencias, me da ya la suma, que es 100, luego sabemos que la suma de las frecuencias me da 100, y ahora, ¿este problema en qué consiste? Pues este problema consiste en, primero, hallar la media. Si la media sale 0,75, he acabado. ¿Que no me sale? Pues tengo que seguir con la varianza. Cojo, hallo la varianza y hallo la desviación típica. ¿Que me sale 0,75? Pues ya he terminado. ¿Que no? Pues tiene que ser la C. Es decir, que hay que repetir los cálculos que hemos hecho, de las X por las F, de las X al cuadrado por las F, sumarlos, etcétera, etcétera, y lo que dé. Me dicen la media aritmética y la varianza de las longitudes de los tornillos, medidas en milímetros. Entonces, primero, fijaros bien cómo se representa la media y cómo se representa la varianza, ¿vale? Es decir, el valor X con una raíz de arriba, eso normalmente es la media. Y la S al cuadrado es la varianza. Si la S al cuadrado es la varianza, es porque la S sin el cuadrado es ¿qué? La desviación típica, claro, la raíz cuadrada de la varianza. Desviación típica. Entonces, esas son las letras que se suelen asignar, o los símbolos que se suelen asignar a la media, a la varianza y a la desviación típica. Bueno, y ahora vamos. Si los tornillos se miden en milímetros, ¿en qué se medirá la media? En milímetros también. Si los tornillos se miden en milímetros, la media se mide en milímetros. Luego tenemos que la media es 17 milímetros, puesto que los tornillos están medidos en milímetros. Y me dicen que la varianza vale 3,2. ¿Y en qué estará medida la varianza? En milímetros al cuadrado. En milímetros al cuadrado. En eso está medida la varianza. Bueno, y ahora me piden que pase los milímetros a centímetros y los milímetros al cuadrado a centímetros al cuadrado. Eso es lo que me están diciendo como si se miden en centímetros, cuánto vale la media y cuánto vale la varianza. Entonces, el primer caso yo creo que es relativamente sencillo. Si yo tengo 17 milímetros, ¿cuántos centímetros son? Pues 1,7. Pues nada, 1,7 centímetros. Entonces ya estoy entre la A o la B.
Y ahora tengo que pasar 3,2 milímetros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Alguien se acuerda cómo se pasaba de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados? Supongamos que yo tengo un centímetro cuadrado. ¿Un centímetro cuadrado qué es? Pues un cuadrado que tiene un centímetro de lado. Esto mide un centímetro cuadrado. Si yo lo midiera en milímetros, ¿cuántos milímetros tendría aquí? Tendría 10 milímetros, por un lado. Y por el otro lado, los 10, claro. Luego, un centímetro cuadrado, ¿cuántos milímetros cuadrados son? Son 100. 100 milímetros cuadrados. Es decir, que para pasar de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados hay que dividir por 100. Repito. Para pasar de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados hay que dividir por 100. Luego la operación que hay que hacer aquí es 3,2 dividido entre 100. 0,032 centímetros cuadrados. Nada. Se puede hacer por regla de 3 también. Un centímetro cuadrado son 100 milímetros cuadrados, 3,2 milímetros cuadrados será X. Y sale pues 3,2 dividido entre 100. Y para rizar el rizo, me dicen la varianza de los salarios en euros es pues 28.366,7 euros al cuadrado. Lógicamente, si los salarios se miden en euros, la varianza debe medirse en euros al cuadrado. Y sabemos que 6 euros son 1.000 de las antiguas pesetas. Entonces tenemos 6 euros son 1.000 pesetas y sabemos que ese cuadrado es 28.366,7 euros cuadrados. Y me preguntan, ¿cuánto valdrá la varianza si los salarios se miden en pesetas? Es decir, me están diciendo que pase euros cuadrados a pesetas al cuadrado. ¿Y cómo se pasa de euros al cuadrado a pesetas al cuadrado? Pues teniendo en cuenta esta regla de aquí, que no están en cuadrados, están en euros y en pesetas. Para pasarlas a euros al cuadrado y a pesetas al cuadrado, lo que tenemos que hacer es, si 6 euros son 1.000 pesetas, esto es una ecuación, 6 euros al cuadrado son 1.000 pesetas al cuadrado. Pero cuidado, no euros al cuadrado y pesetas al cuadrado, no, 6 euros al cuadrado es igual a 1.000 pesetas al cuadrado. Es decir, 36 euros al cuadrado son... ¿Cuánto es 1.000 al cuadrado? 1.000 al cuadrado es 1.000.000. 1.000.000 de pesetas al cuadrado. Total, que esta es la regla de 3. Es decir, nosotros tenemos 28.366,7 euros al cuadrado y tenemos que pasar 36 euros al cuadrado, es 1.000.000 de pesetas al cuadrado. Luego 28.366,7 será X, y X es igual a 28.366,7 por 1.000.000 partido por 36. Y el resultado es este de aquí arriba, que son 787.963.888,8, atención, pesetas al cuadrado. Siempre que hagamos una conversión de una unidad al cuadrado a la unidad correspondiente también al cuadrado, hay que tener mucho cuidado. Ya habéis visto que de centímetros es la misma cuenta que hemos hecho aquí, es la misma cuenta que haríamos con los centímetros. Es decir, si yo pongo un centímetro son 10 milímetros, un centímetro al cuadrado son 10 milímetros al cuadrado. Y claro, un centímetro al cuadrado es un centímetro cuadrado, pero 10 milímetros al cuadrado son 100 milímetros al cuadrado. Perdón, milímetros. ¿De acuerdo?
Igual pasaría si pasáramos de metros a centímetros, pues sería la misma cuenta, ¿vale? 1 metro cuadrado serían 100 centímetros cuadrados.